Está con nosotros Boris Barrios. Don Boris, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix. Un placer estar con ustedes. Oiga, ¿qué lectura tiene usted de lo que está viviendo el país en este momento, hombre? ¿Cómo lo ve? Desesperante, frustrante, crítico, económicamente desastroso. Para los que vivimos de independiente, que necesitamos que el país esté tranquilo para poder producir, tenemos graves problemas. La situación económica del país cada vez está peor y no hay mensajes de entendimiento ni de paz. Oiga, entonces usted se va por el camino de la revocatoria de mandato del presidente. No, yo soy un hombre de leyes y como hombre de leyes y constitucionalmente no hay un fundamento constitucional para la revocatoria de mandato del presidente. Pero yo veo hombres y mujeres de leyes en redes propugnando por esa figura. Hay una crisis política y lo que sí crea es una crisis política, aumenta la crisis política y la inestabilidad política. Desde ese punto de vista puedo entender que sí, hay quienes hacen un trabajo de oposición o de crítica tienen sentido, pero constitucionalmente no tiene asidero. Hay un problema en estos momentos con relación a esa recolección de firmas y ya el Tribunal Electoral se ha apartado. Sin embargo, en reiteradas ocasiones hay voces que insisten en recolectar las firmas para revocarle el mandato, pero nuestra Constitución habla de una revocatoria en el caso de los gobiernos locales, en el caso de los diputados, pero de la libre postulación que en base a sus circuitos pueden recolectarse las firmas para revocarle el mandato, pero hacia la figura del presidente de la República no. Ahora bien, ¿qué acciones debe tomar el Tribunal Electoral tomando en cuenta que esto paralelamente podría tomar su curso, aunque el tribunal haya emitido el comunicado aclarándole a los ciudadanos que no ha abierto ningún libro para que se recolecten las firmas? Félix, una vía constitucional, jurídica y una vía política. La constitucional no tiene asidero, no tiene fundamento, y ya creo que el mismo tribunal manifestó que se distanció, como dices tú. Pero nada impide que un equipo de ciudadanos se dedique a recolectar firmas, razones políticas, y tampoco impide que mañana o pasado se haga una solicitud al Tribunal Electoral en base a una recolección de firmas pidiéndole al tribunal que abra el compás para los efectos de la revocatoria de mandato presidencial. Y es ahí donde va a tener el Tribunal Electoral que pronunciarse por escrito y tomar una decisión de carácter jurídica. Pero nada impide que en este momento haya gente buscando firmas frente a la crisis que hay para revocar el mandato. Y es parte del descontento hacia la administración del presidente José Raúl Mulino, que a diferencia de otras administraciones presidenciales, el desgaste ha sido después de los 3 años. En la administración pasada fue en la recta final, pero en esta es todo lo contrario. Desde el inicio se han registrado las paralizaciones y huelgas que se han extendido ya casi por un mes, y ahora la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, señala que tuvo una conversación hace algún mes con algunos diputados, de donde se habló del hecho de un golpe de Estado para enjuiciar al presidente de la República. Félix, no tengo idea cuántas veces bajo el gobierno de la señora Mireya se habló de enjuiciar políticamente a Mireya en la Asamblea. Y bajo todos los gobiernos, las reuniones de cafetería de aquellos críticos y de aquellos que se oponen en un momento determinado es analizar la posibilidad de un enjuiciamiento en la Asamblea. Ahora, que ese camino constituya un golpe de Estado es totalmente falso. Si no, no estuviera en el texto constitucional. El enjuiciamiento político de presidentes y de magistrados de la Corte está en la Constitución, en el funcionamiento de la Asamblea Nacional por la vía de las sesiones judiciales. Y hay unas 3 normas de la Constitución. Si nos vamos al artículo 160, 152, 191, establece todo el procedimiento para convocar a un juicio político en la Asamblea, ya sea a magistrados de la Corte, criterio que nunca he estado yo de acuerdo, que los magistrados sean juzgados por la Corte en base a juicio político, porque la actividad de los magistrados es totalmente ajena a la política, pero sí para juzgar a un presidente de la República, incluso a otras autoridades podría ser. Ahora, ahí se establecen las causales. Político. ¿Hay causales en este momento para llevar al presidente a un juicio político? Mira, el 191 nada más de la Constitución establece 3 numerales y establece las causales o las conductas por las cuales puede ser juzgado un presidente. Que si delito contra la
seguridad internacional del Estado, que si en procesos electorales de provocar violencia, que no es el caso, por impedir la conformación, el ejercicio de alguno de los órganos del Estado. Y la tercera, que es la delicada, se refiere a delitos contra la administración pública en contexto general. Entonces, presentando una acusación ante la Asamblea, que se han presentado contra presidentes. Sí. Creo que en todos los periodos presidenciales se presenta alguna acusación contra un presidente en la Asamblea. Una no, muchas. Muchas, pero son rechazadas. Pero el día que una comisión decida admitirla y abrir el camino, estamos en un juicio político, ya sea contra este presidente o cualquier otro que venga, porque está en el texto constitucional y no constituye golpe de Estado. El texto constitucional, en el artículo que usted mencionó, el 191, habla en el último párrafo que en los dos primeros casos la pena será de destitución e inhabilitación para el ejercicio del cargo público por el término que fije la ley, señalando, por ejemplo, la extralimitación de las funciones constitucionales por actos violentos o coacción al curso del proceso electoral, por impedir reunión de la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades del Estado. Entre las denuncias que se han presentado ante la Asamblea Nacional, y usted ha dado en el clavo que el artículo 160 le da esa facultad de la Asamblea Nacional a través de las comisiones, a la Comisión de Credenciales, ejercer funciones judiciales para tramitar o ver las denuncias contra el presidente de la República. Se han presentado denuncias por el tema del memorándum con los Estados Unidos. ¿Esto podría ser una causal para llevar a juicio al mandatario de la República o usted lo ve muy lejos de la realidad? No, eso probada configura delito contra la personalidad internacional del Estado. Y es una de las causales que está establecida en el texto constitucional, precisamente. Entonces, sí, habría que ver si en un momento determinado la Asamblea abre las puertas a valorar como admisible la acusación para darle camino. Habría que establecer todo un procedimiento que incluso no es la primera vez. Ya en Panamá han habido que yo recuerde, 3 juicios políticos. El juicio de Guisado, el juicio de Faunde y el último juicio del ex magistrado Moncada. Entonces, por lo menos de eso me acuerdo, lo que no es nada extraordinario y no constituye golpe de Estado. Si no estuviera en el texto constitucional, pudiéramos decir, porque el golpe de Estado es la asumisión al poder por la vía de la violencia, y este no es el caso. Por eso está en el texto constitucional frente a crisis políticas que se puedan dar. Sí, hasta el momento no se han dado a conocer quiénes fueron los diputados que hablaron de este supuesto golpe de Estado, pero a su juicio, en medio de esta crisis, donde ya se está ventilando el supuesto golpe de Estado sin revelar los nombres, y estos nombres debe darlo a conocer la figura que denunció o que hizo pública estos hechos, la expresidenta de la República, Mireya Moscoso. En medio de esta crisis, el presidente podría suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos, ya que se habla de un supuesto golpe de Estado. Mira que eso tiene otro ribete, Félix, porque la suspensión de garantías tiene también un control político en la Asamblea, tiene un control constitucional, un mecanismo de control constitucional. Entonces no es tan fácil decir que voy a suspender las garantías. Tiene que darse una situación realmente extraordinaria y por eso establecen los check and balance de la función política, que establece mecanismos de control. No es solamente que el presidente quiera dictarlo o el gabinete, tiene que ir a un control político y tiene que establecerse mecanismos de control constitucional. Entonces, frente a ese escenario, habría que valorar, tendría el Ejecutivo que valorar por vía del Consejo de Gabinete, que es el que lo declara, si procede o no procede. Aquí ya hemos vivido en estos momentos, el presidente de la República y el Ejecutivo no controlan la Asamblea. Y eso fue lo que sucedió aquí frente a el COVID, cuando se declaró un estado de emergencia sanitaria y no un estado de excepción como debió haberse, y nos encerraron a todos los panameños violando los textos constitucionales. La Corte se hizo cómplice en un momento que declaró constitucional, etcétera, pero son mecanismos, entonces son controles que se tienen que establecer para que la decisión política tenga efecto. Esta administración presidencial, en caso tal, si nos adelantamos a los hechos y se da un juicio, no sé, y un golpe de Estado, es distinta a las demás administraciones presidenciales. No hay un compañero de fórmula
para el presidente de la República. Es decir, el mandatario José Raúl Mulino no tiene un vicepresidente. ¿Cómo sería en este caso? Hubo un momento en nuestra época constitucional donde se establecía que era por mandato el ministro de mayor edad. Recordemos aquí nada más que hubo un maestro ministro que llegó a la presidencia de la República precisamente por esa previsión constitucional, pero hoy día lo que se establece es que debe ser el gabinete, frente a la ausencia permanente del presidente y al no tener suplente, que debe elegir de su seno quién reemplazará como ministro encargado al presidente de la República, encargado como ministro encargado de la presidencia. Ahora bien, usted describió con palabras muy fuertes la situación actual del país. ¿Sería sano para el país llegar a un escenario como ese que muchos están optando en este momento, de juicio político, se habla de golpe de Estado? O sea, seguir hablando de estas cosas nos ayuda a salir de la situación en que nos encontramos. ¿Es sano para la democracia? No, definitivamente que no. Pero es la reacción al discurso confrontativo que hay ahora mismo entre el jefe del Ejecutivo y los sectores organizados que están en huelga y en pugna. Entonces, no hay un puente de comunicación. Se queman los puentes, como se dice en el argot popular, porque no hay un mecanismo de comunicación. Gobiernos anteriores, otros gobiernos siempre mandaban puentes, establecían mecanismos de comunicación, que es lo que se hace en democracia, en el escenario político. Pero en el ánimo confrontativo es lo que no permite dialogar, lo que no permite comunicarse y continúa exacerbando las emociones del ciudadano y cada vez es peor. Entonces, en vez de calmar los ánimos, se ofuscan más. ¿Qué hacer para preservar la salud de nuestra democracia? Hay que cambiar el discurso. Y yo creo que ya algunos sectores de la sociedad ya lo están manifestando, Hugo. La necesidad del diálogo, la necesidad de buscar mecanismos de advenimiento, de conversar. Y creo que esa es la salida en el ámbito democrático. Mientras haya el discurso de confrontación, esto va a continuar, va a agravarse y sabemos en estos momentos en la etapa que está, pero no en la etapa que puede terminar frente a un descontento popular masivo. Para algunos juristas, la receta para esta crisis es una constituyente originaria, para otros no. Es más, el gobierno trabaja en un ABC de reformas constitucionales para una constituyente originaria. Usted es constitucionalista. ¿Esta podría ser la receta o no? Creo que en estos momentos no. La constituyente, cualquiera que sea, requiere de la convocatoria de todos los sectores políticos del país, de toda la fuerza. Ese es el éxito de una constituyente. Así lo logró Gaviria en el 91 en Colombia, que unió todas las fuerzas políticas e incluso hasta los revolucionarios, hasta los guerrilleros, se sentaron en la mesa y dictaron una nueva constitución que fue el tránsito colombiano de un modelo liberal a un modelo constitucional de carácter social y tuvo totalmente éxito y es la constitución que está vigente. Recordemos que empezó con la figura de la quinta papeleta, que aquí se ha querido hacer valer en procesos eleccionarios para los efectos de las consultas, pero de lo que se trata es que no puede convocarse una constituyente por sectores marginales, por sectores radicales, no, una constituyente es una convocatoria a todos los sectores de poder del país y ese no es el ambiente que está en estos momentos. Ni veo al presidente en ese escenario, ni en esa capacidad de convocatoria. Oiga, usted citó en la historia el caso del señor Guisado, por allá por el año 50, que asumió 55. como presidente, fue enjuiciado, después rehabilitado, sustituyó después del fallecimiento de José Antonio Hermón Cantera, pero también está el precedente del señor Arnulfo Arias, en el 41. Ah, sí, es correcto. Así que, y en la era militar los presidentes eran destituidos como quien tira este periódico al piso. Que no si había ninguna formalidad. Que si eran golpes de Estado. Que se hicieron golpes de Estado. Momento. Sí. Y ahí tuvimos una sucesión de varios presidentes que, bueno, uno por afecciones de la garganta, que al final nos dijo que era una metáfora, y por ahí nos vamos, ¿no? La lista fue larga, fue larguita de presidentes. Sí. Pero esos son escenarios del pasado. ¿Para usted son escenarios del pasado? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. A pesar de la crisis que tenemos en estos momentos, somos un país que ha valorado los procesos democráticos y la mejor manera es que hemos tenido procesos democráticos donde se ha respetado la voluntad popular. Se ha respetado esta última voluntad popular a pesar
de que se trata, y podemos, en política y en constitucional, tenemos que decir que se trata de un gobierno ilegítimo. ¿Ilegítimo por qué? Porque no alcanzó la mayoría más uno de los electores. Y por eso es que hoy se habla también de una segunda vuelta. ¿Qué es lo que implica? Bueno, es que si tú no representas, no ganas por la mitad más uno del electorado nacional, no representas a la mayoría. Entonces, estamos siendo gobernados por la decisión de una minoría y eso hace un gobierno ilegítimo, y parte del conflicto que debió haberse analizado en un momento determinado es decir, bueno, es que yo no gané con la mayoría, ni la mayoría de los panameños votó por mí. Entonces, frente a eso, tiene una mayoría, un 60 y tanto % de personas que no votaron por él y que lo adversaban. Entonces, fueron análisis políticos que debieron hacerse en un momento determinado para no provocar una crisis como esta. Pero basados en ese principio, ningún presidente en la era democrática sería legítimo. Bueno, excepto Ricardo Martinelli, si la memoria no me es infiel. Que no alcancen la mitad más uno significa un gobierno ilegítimo. Y eso es desde la teoría constitucional y de la teoría política. Que la realidad en nuestro país sea otra, porque no tenemos una segunda vuelta que pueda validar ese proceso electoral hacia la legitimidad política, es otra cosa y es nuestra realidad. Pero tenemos un presidente legítimamente electo según nuestras normas legales y constitucionales. Es el presidente constitucional porque así se establece. Así es. ¿Usted cree que será posible una reforma constitucional que incluya esta segunda vuelta y que se toma, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia, tomando en cuenta que, a diferencia de Colombia, aquí en Panamá tenemos otro escenario de grupos que se oponen a todo? Por muy simple que sea una propuesta, se oponen a todo. No, mira, creo que en una época, hace algunos años, había una oposición a la segunda vuelta. Yo creo que ahora, frente a los acontecimientos que se han dado en los últimos, por lo menos en los últimos 3 gobiernos, Félix, el ambiente ha cambiado y creo que los panameños entendemos que hace necesaria una segunda vuelta para definir que no seamos gobernados por una minoría o por la decisión de una minoría y que alcancemos por lo menos la mitad más uno, que es lo que se convoca para los efectos. Ahora, el problema es que hay varias formas de segunda vuelta. ¿Cuál es la que vamos a elegir? Porque se ponen condiciones dependiendo la cantidad del voto y dependiendo las condiciones de alianza. Entonces, habría que debatir sobre ese aspecto. Pero yo creo que la sociedad panameña sí ha llegado al punto de entender que, y yo era uno de los que me oponía antes, porque somos un país muy pequeño, 4 millones de habitantes, de electores, etcétera. Creo que no justificaba la segunda vuelta, pero hay un síntoma de desagrado de ser gobernado por la decisión de una minoría, cuando debe ser la decisión de las mayorías. Y eso es lo que procura y garantiza una segunda vuelta electoral, al margen de que estemos o no estemos de acuerdo. El tema del golpe de Estado viene a partir de unas declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso. Debe completar su declaración, es decir, saber quiénes le proporcionaron la información, con quiénes tuvo ese intercambio. En fin, ¿qué observaciones tiene usted de lo que dijo la expresidenta? Mira, es que yo le niego valor a la manifestación de un golpe de Estado por una simple conversación. Si nosotros nos vamos aquí a un restaurante, a la terraza de un restaurante y vemos 3 ciudadanos, aquí comúnmente se habla de enjuiciar al presidente. Nos vamos a las cafeterías, se habla de enjuiciar al presidente. Aquí no es nada extraordinario hablar de temas políticos. Pero esta no es una conversación de café, estamos hablando de una expresidenta de la República, estamos hablando de diputados en ejercicio, supuestamente. Pero estamos hablando de la conversación política, tal vez fue en el marco de una conversación donde se planteaban posibles alternativas a la crisis política. Yo vuelvo y repito, yo le quito valor, creo que está fuera de proporciones. No es un delito hablar de enjuiciamiento político del presidente, porque simplemente de comentarlo a que se logre, a que se realice, son cosas totalmente diferentes. Y en un debate, en un conversatorio, cualquier tema político puede salir, lo que no significa ni que sea delito, ni que se vaya a realizar, ni que se vaya a concretizar. Entonces, el enjuiciamiento político de un presidente es una previsión constitucional. No veo por qué el ciudadano no pueda conversar el tema y que ello constituya un delito, aún tratándose de diputados que de lo que viven es de la política. Es que mencionó 3 puntos: golpe de Estado, juicio político
y la celebración de nuevas elecciones en el 2026. Y usted ha hecho la diferencia entre el juicio, que constitucionalmente está en la Carta Magna, y el golpe de Estado. Que es un acto de violencia política. Así es, de facto. Y para eso, llamar a elecciones, yo creo que no me inclino a pensar que es simplemente una expresión frente a un momento de crisis, con la disculpa de los que puedan no estar de acuerdo conmigo, para manipular la opinión pública frente a un momento de crisis. No le veo un fundamento fáctico, jurídico, de preocuparnos por eso en estos momentos. ¿Manipular la opinión pública en un momento difícil equivale a cortina de humo? Sí, definitivamente que sí. Para mí se trata de eso frente a la crisis. Tal vez un análisis objetivo del tema, como el que estamos haciendo nosotros aquí, tratar un tema de manera objetiva, de ver si tiene esencia hablar de golpes de Estado en estos momentos, de enjuiciamiento político, de elecciones. Sí, eso es el pan de cada día en nuestro país, en restaurantes, en familia, en ambiente social, y ellos no nos convierten en delincuentes. Sí. Aquí lo cierto también es que, bueno, existe una crisis, hay sectores muy opuestos a la administración presidencial y esta crisis a nadie favorece porque el país está totalmente paralizado y cuando llega un presidente, lo normal y lo cuestionable es que siempre se reúne de personas aduladoras, que siempre le dicen al mandatario, usted va por la vía correcta, yes man, usted lo está haciendo bien, no le haga caso a ningún sector, no ceda, sea firme. Si usted tuviera la oportunidad de aconsejar al mandatario de la República, ¿qué le diría? Para calmar la situación que atraviesa el país. Sabiendo que esa posibilidad nunca va a llegar, pero simplemente siendo hipotético, sentarnos con el presidente y decirle que cambie el rumbo, que abra las puertas al diálogo, que es el presidente de todos los panameños y no solo de un sector, que tiene que conversar hasta con los que están hoy en paro. Ese es el arte de la política, esa es ciencia política. El problema es que nosotros, en la asamblea nuestra, nosotros tenemos gente improvisada que llegaron a la política por conveniencia. Un señor presidente que no participó en debate, que no conocimos nunca las propuestas de gobierno, en fin, son situaciones que... Pero así lo eligieron. Así es parte de los defectos de nuestra democracia. Podríamos ¿no? entrar a un análisis profundo al respecto, Hugo, claro, de si los votos son de él o los votos son del que se fue y todo ese escenario de legitimidad, de no legitimidad. Sí, pero hay una realidad, es el presidente de la República. Sí. Y como presidente de la República debería tener en estos momentos el país en calma para progresar todos, que fue el compromiso verbal que se hizo porque nunca había un programa de gobierno, pero debería tener el país en calma para que todos podamos producir. Estamos pasando una crisis difícil, los que tenemos que pagar planilla en un momento determinado, tenemos problemas para pagar la planilla en estos momentos. Y se va a poner peor porque no hay visos de mediar, de conciliar. Entonces, es una crisis en la que estamos sin salida en estos momentos. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, don Boris, por acompañarnos esta mañana. Gusto en saludarlo y gracias por la invitación. Pausa y regresamos.